Seguimos entonces. Tercer caso, vamos con mejoramiento genético. Me he saltado algunos casos con la disculpa, pero es que no vamos a tener capacidad de verlo todo y estoy tratando de poner lo que es más ilustrativo que está pudiendo hacer la biotecnología. Y tengo que aquí hacer mi lamentación. Lamentablemente nosotros teníamos laboratorios en capacidad de hacer lo que se estaba haciendo en el mundo, lo podíamos hacer aquí, y ahora bueno, tenemos un retraso gigantesco y nuestros equipos están perdiéndose por obsolescencia dada la situación universitaria en la que estamos. El profesor Alexander hasta hace 5 años era capaz de hacer lo que se presentara. Y ahora, bueno, nuestro laboratorio está deteriorándose por la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, lo importante no es el equipamiento se compra. ¿Qué es lo importante? La gente. Si tenemos gente preparada y con ganas de hacerlo, las cosas se aprenden a hacer, porque los equipos se compran, la plata aparece de algún lado. En algún momento se la dejarán de robar y la podemos utilizar para comprar un equipo. Pero que haya gente que pueda hacerlo. Lo que si perdemos la gente, sí estamos graves. Pierde la competencia. Si perdemos la gente, ya no tenemos capacidad de hacer nada. Exacto. Bueno, entonces vamos ahora con mejoramiento genético. Una visión más o menos de cómo la biotecnología puede ayudar a mejorar las plantas. Podemos hacer actividades que nos incrementen la variabilidad de algún material. O podemos acompañar a un proceso de selección. Recordemos que la selección es el método que ha utilizado la humanidad para mejorar plantas y animales desde tiempos inmemoriales. Empezó como un instinto, después se vio siendo un arte, después se convirtió en una ciencia. Pero siempre por selección se fueron consiguiendo las cosas, y de hecho se han conseguido cosas más grandes por selección que las que tenemos en la actualidad. Porque imagínense lo que es pasar, no sé si han visto una foto de un teocintle, que es una hierbita que tiene 2 hilitos de dientes por los lados de semilla, de pasar de un teocintle a una mazorca de maíz de las que tenemos en la actualidad, y todo eso se hizo por selección. Entonces, bueno, la biotecnología puede ayudar a la selección para que los procesos sean más rápidos, conozcamos mejor lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de incrementar la variabilidad, se puede hacer al azar, que haya variabilidad cualquier cosa, o podemos incrementar la variabilidad en lo que nos interese. Cuando lo decimos al azar, se hace mutagénesis inducida. Nosotros podemos provocar que el ADN mute, que las secuencias cambien y se alteren de alguna manera, con la esperanza de que alguno de esos cambios sea algo que nos genere una característica que resulte beneficiosa para la agricultura, o para, en nuestro caso, que nos genere una tolerancia, una resistencia o una nueva característica que haga una planta comportarse mejor frente a una situación patológica. También se puede utilizar la hibridación somática, pero esto ya quedó anecdótico. Lamentablemente el método de hibridación somática no dio los resultados que prometía. Se hacen cosas cómicas. En el laboratorio del diseño del doctorado tenían un tabaco tomate. Se hizo un híbrido. En una práctica se hizo simplemente como demostración. Y prosperó, y se tenía una planta que era la mitad de su genoma era tomate y la otra mitad era tabaco. No sabía si iba a hacer salsa con ella o fumarse. Se quedó en el laboratorio, pero no sirve para nada. Simplemente me quedó como curiosidad, le dejaron de mascota en el laboratorio, siempre in vitro, nunca se sacó trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos una uva de mesa por excelencia de aquí en el trópico, que es la tucupita. Ajá. Ella tú la podas, produce los racimos y luego le quitas la punta y sigue cargando, por la yema pronta que tiene. Pero tiene semilla y el mercado va hacia la uva sin pepita. ¿Qué técnica utilizaría para eliminar las pepitas, por ejemplo? Se podría hacer una poliploidización, o sea, tratar de generar, en ese caso haríamos una mutagénesis inducida. Yo pondría lo más sencillito que puede ser colchicina, a ver si se logra tener un poliploide, y el poliploide generará una pepita testimonial chiquitica, así como Vestigial. exacto, un vestigio. Eso se podría hacer, esa es una técnica que podríamos aplicar para mejorarla de esa manera. Otra cosa es que se podrían aplicar hormonas a nivel de flor para evitar el desarrollo de la semilla. Eso también se podría aplicar. ¿Ese material está desapareciendo? Yo tengo una, Okay. una y no está muy grande, de 30 centímetros, con la esperanza de crecerla y reproducir. Un material nativo y se está desapareciendo. Está tucupito. Ok. Entonces estos dos métodos podemos utilizar mutagénesis inducida
con químicos o con radiación. Se puede hacer. Existen variedades en el mercado obtenidas por este método, pero no es el método más eficiente para obtener cosas. Y por hibridación somática sí, nos resultó ser muy bueno para dar clases, una curiosidad en biología, pero no ha resultado lo prometedor que se pensó. Luego, cuando decimos incremento dirigido de la variabilidad, ahí sí caemos en los organismos modificados genéticamente o la transformación genética, que es una herramienta que nos rodea en la actualidad. Estamos rodeados de productos de transformación genética y que tiene una prensa muy mala. Realmente no sé muy bien por qué, pero el área vegetal de la transformación genética tiene muy mala prensa. A la gente incluso le meten miedo, te estás comiendo un organismo modificado genéticamente, pero no le dicen a la gente que uno muchas veces se inyecta productos de un... Comido no se puede, pero inyectado sí se puede. Por decir, lo que se aplica en insulina, la insulina más pura viene de organismos modificados genéticamente. O lo que se aplican factor 8, los hemofílicos que se aplican factor 8 de coagulación, es obtenido nada más y nada menos que de células transgénicas de hámster bebé. Sin embargo, eso no ha generado ningún problema, no hemos visto ningún hemofílico dando vuelta en una ruedita como un hámster. De momento nadie se ha transformado. Pero eso no tiene mala publicidad, un maíz transgénico sí tiene mala publicidad. Esas son cosas raras. Bueno, y luego podemos hacer también acompañamiento en la selección por medio de la caracterización de la biodiversidad o por medio del mejoramiento de cultivos. También podemos hacer conservación de recursos fitogenéticos. O sea que hay una cantidad de alternativas en las que nos puede ayudar el mejoramiento genético, y en todo esto estamos hablando nuevamente, de fitopatología. Por ejemplo, aquí teníamos un profesor que marchó hace algunos años, el profesor Arteón Carmona, que tenía una colección de Bacillus thuringiensis y una colección de tricodermas, los tricodermas recogidos de Venezuela. ¿Qué tienen potencialidad? No sabemos, puede ser que no sirvan para nada, pero también puede ser que sirvan, que estén mucho más adaptados a nuestras condiciones ambientales y más resistentes a nuestras adversidades y nuestros estreses, o que tengan algunos genes de virulencia que no conocemos. Entonces no sabemos. Entonces eso es lo que nos ayuda a conservar recursos, porque en el futuro se podría necesitar. Bueno, cuando hablemos de caracterización de biodiversidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué técnicas se aplican? Básicamente marcadores moleculares. Ya en el anterior les desglosé lo que eran marcadores moleculares, por eso lo pongo aquí en grande y no hace falta desglosarlo nuevamente. Vamos a tratar de ubicar un poquito en los marcadores moleculares, que el nombre confunde y queremos entenderlo mejor. Entonces, repasando, biología primer semestre, yo siempre me acuerdo del primer semestre. Biología primer semestre, una célula animal o vegetal o de microorganismo tendrá un núcleo, a menos que sea una célula bacteriana que no tiene núcleo, sino que tiene nucleoides. Y en ese núcleo está el ADN. Ese ADN está organizado en forma de cromatina, pero está dividido en unidades, que son los cromosomas. Cada cromosoma es una molécula de ADN y actúa muy parecido a un libro. Contiene mucha información que también está escrita y que también está escrita en letras, solamente que en las letras hay 4 nada más. ACGT. Ok. Ese ADN se organiza en cromosomas y cada cromosoma en cromatina, y la cromatina está enrollada en unas proteínas que se llaman histonas para que el ADN pueda organizarse. Así tenemos en cada célula humana 1.5 metros de ADN enrolladitos hasta meterse en una célula que tiene 10 micras de diámetro y con un núcleo que tiene 3 micras de diámetro. Y en 3 micras de diámetro enrollamos 1.5 metros de ADN, y no solamente los enrollamos, está disponible para desenrollarse cada vez que hagamos una cosa. Nosotros ahorita nos echamos un susto y salimos corriendo, y en ese tiempo que salimos corriendo sintetizamos adrenalina. Y la adrenalina fue al corazón y nos agitó. Y todo eso ocurrió en cuestión de segundos. ¿Qué ocurrió? El ADN se desplegó, el gen se reveló, se copió ARN, el ARN atravesó la envoltura nuclear, salió para el citoplasma, en el citoplasma se adhirió a un ribosoma, sintetizó la proteína y la proteína nos asustó. Rapidísimo, ¿no? Y está enrolladito y está arregladito de esa forma. Entonces, bueno, estamos en eso.
Esa es más o menos lo que tenemos que saber del ADN. Entonces, ¿qué es un marcador molecular? Un marcador molecular es un marcador genético o marcador, es un segmento, perdón, de ADN con una ubicación física identificable. Está en un lugar del ADN. Está en un cromosoma, en un lugar del cromosoma. Cada uno tiene su asiento, igual que en un libro. El capítulo 5 está de quinto. El capítulo 10 está de décimo. Cada cosa está ordenada. La página 5 viene después de la página 6 y antes de la 7. ¿Ya? Todo está ordenado. Entonces, bueno, está en un cromosoma y la herencia genética se puede rastrear. Nosotros sabemos quién lo hereda, quién lo hereda y cómo lo hereda. Un marcador puede ser un gen. Cuando es un gen se hace fácil, porque nosotros podemos distinguir algo. Color de una flor, la presencia de un aguijón, son características y esos son marcadores morfológicos. Nosotros podemos asociar un marcador morfológico con un gen y la cosa se hace fácil. Pero también puede ser una sección de ADN que no tenga función conocida. ¿Y por qué seleccionamos marcadores con secciones con funciones no conocidas? Porque nos pueden adelantar las cosas. Imagínense el mejoramiento genético de coco. Queremos generar coco con mejoramiento genético. Ajá, pero cada generación nos va a tomar 8 años para ver. Entonces un mejorador en 2 años, 2 generaciones de trabajo se jubila. ¿Cómo adelantamos eso? Bueno, buscamos un marcador que me permita hacerle una prueba de marcadores moleculares a un poquito que esté de este tamaño, una plantita que tenga 50 centímetros, y así los que tengan las características que me interesan se quedan y los que no las tengan se van. Y entonces, claro, me voy a tardar los mismos 8 años cultivándolo, pero ahora voy a cultivar nada más los que tienen las características que me interesan. Entonces, ahora tengo una forma de marcar, y por eso decimos que es un marcador. Puedo marcar quién tiene algo y quién no lo tiene. Y en la vida diaria, ¿qué sucede con los marcadores? Ya se generaron marcadores para algunas enfermedades. En humanos hay un marcador para la propensión al cáncer de seno. Y la Angelina Jolie se hizo el marcador y descubrió que ella tenía eso y que su hermana se murió de eso y la mamá y la abuela se murieron de eso. Y entonces fue y se hizo una mastectomía radical, se quitó 2 senos y ya no le puede dar cáncer de algo que no tiene. O sea, ella utilizó un marcador, ella no esperó que apareciera el cáncer para saber que tenía genética para ese cáncer. Ella averiguó en su ADN y supo que podía tenerlo y de una vez puso una solución, la que ella decidió, para el problema que ella consideró. Entonces, eso hacen los marcadores. Puede ser una región del ADN que nos informa sobre algo, aunque no tenga ningún valor en la expresión. ¿Qué hacemos cuando estudiamos marcadores moleculares? Nosotros tenemos una secuencia de ADN. Una secuencia de ADN tiene letras. Por eso vamos a hacer una analogía. Aquí tenemos un poema que también está hecho de letras. Imaginemos que ese poema es una secuencia de ADN. Un pedacito del genoma de una planta. Dice, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, etc. Nosotros agarramos una herramienta de corte, que es una enzima, y cortamos en un lugar determinado. Esa enzima, en este caso, corta en RO. Así igualito existen enzimas en biología molecular que nos cortan en una determinada cantidad de bases. Cuando coincide con esos números de bases en esas letras determinadas, corta. Igual, como lo estamos haciendo con las letras estas en castellano, lo haríamos con una secuencia genética. Corta en RO. Entonces nos queda un pedazote grande que dice esta divina prisión del amor con que yo vivo a... No entiendo que viene más ahí. Bueno, este pedazote es grande porque aquí fue donde decía RO y ahí fue donde cortó. Uno más pequeño que dice de amor y termina el letrero RO y cortó. Uno más corto, dos par cortos que dice vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, cortó. Vivo ya fuera de mí después que muero, cortó. Porque no muero, aquí debería haber cortado. Porque no muero, cortado. Porque no muero, cortado. Que muero, cortó. O sea que nos generó pedacitos de texto chiquitos, medianos y grandes. Pero esos pedacitos de texto que aquí son letras en una proyección, en la realidad son secuencias de base de una molécula. Y nosotros esa molécula la podemos correr por un gel. Y ya les dije que si en un gel, que es una red de moléculas de proteínas,
pasan a diferente velocidad porque los huequitos dejan pasar a las pequeñas más rápido que a las grandes, nosotros podemos esto ordenarlo. Entonces ya no son las letras estas, sino las letras del genoma, del ADN. Vamos a ordenarlas. ¿Qué dice? Aquí está. Esto es un gel, esto es una fotografía tomada de un gel, y en el gel, estos son los carriles, eso se pone así vertical como está, y en cada uno de estos huequitos oscuros que se ven aquí, se coloca la solución donde está la mezcla que nos interesa estudiar, y en ella hacemos correr. Si nosotros hacemos correr esta cantidad de pedazos de diferente tamaño, cuando le sometemos electricidad, ellas van a correr y se van a mover. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, de arriba a abajo. La pusimos aquí, le pusimos electricidad y se movió. ¿Y qué sucedió? Que las más chiquiticas se quedaron aquí arriba, aquí abajo. Las intermedias fueron en graduación hasta que la más grande se quedó aquí. Eso es el equivalente a que yo diga que esta divina prisión del amor, etcétera, 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 está ubicada aquí. Y que muero, quedó aquí abajo. Como eso, cada vez que yo corte, si el mismo ADN me va a dar los mismos pedazos porque es el mismo poema y se va a cortar en el mismo lado, yo hago esto y si me salen estas rayitas de una determinada forma, yo identifico a un individuo, a un gen, a una característica, a un algo, y se me convirtió en la forma de marcar a un individuo. Entonces ahora eso que es una secuencia del ADN se me ha convertido en una herramienta de marcaje y de identificación de algo en el ADN. Así nosotros, si tuviésemos una enfermedad o un patógeno que queremos identificar, queremos ver virus de tristeza de los síntomas. Entonces nosotros tenemos una muestra que sabemos que tiene tristeza y la tenemos guardada en el laboratorio. Y la ponemos a correr y esa se queda en el carril final. Y me sale esta rayita. ¿Esta rayita qué quiere decir? Que el cortecito que yo le hice al virus de tristeza está presente. Vamos otra vez al ejemplo en castellano. Que el virus de la tristeza es el único que en su secuencia tiene la frase que muero. El único que dice todo ese montón de letras del genoma del virus de la tristeza que dice que muero es el virus de la tristeza. Entonces yo pongo a cortar para que me aparezca que muero. Hago correr las muestras y esta es la muestra de ejemplo. Yo sé que este tiene tristeza. Y pongo a correr y mire, el primer carril no salió nada, no tiene que muero, no es virus. Pero el segundo carril sí tiene esa muestra, está positiva para el virus. El tercer carril está como dudosa, se ve así como que una rayita borrosa, hay que repetirla. La cuarta, la quinta, la sexta, la séptima tienen, la octava y la novena no tienen. He logrado identificar un patógeno utilizando un marcador molecular que es un pedazo de una secuencia de ADN que yo he corrido en un gen y que lo he comparado contra un patrón conocido. Entonces aquí se coloca un patrón conocido con los pesos moleculares, se coloca un patrón conocido con el positivo para la característica que me interesa y todas las demás las cortamos con una enzima en pedacitos y si aparece el pedazo que lo identifica, lo identificamos, si no aparece, no está. Disculpe. Entonces, eso es más o menos una explicación un poco gráfica que espero que se comprenda de lo que son los marcadores moleculares. Por supuesto hay muchos y eso genera muchas confusiones. Aquí tenemos un caso de utilización de marcadores moleculares para describir biodiversidad. Tenemos a nuestro querido tricoderma que tanto nos ayuda y se estudió la biodiversidad en aislado de tricoderma y su potencialidad para el biocontrol de cepas de fusarios. Tricoderma sin identificar la especie, fusarios sin identificar la especie. Eso se tomó de suelos de manglar. Aquí está la referencia 2 veces por no sé qué equivocación que cometí. ¿Qué técnica se utiliza? Se hace una caracterización morfofisiológica, o sea, lo que normalmente se hace para identificar a fusarios, a tricoderma, la caracterización de laboratorio tradicional que ustedes verán,
y se aplican marcadores moleculares. ¿Qué tipo de marcador? Uno muy específico que se llama ITS. No entremos en detalle. Uno de esos tipos que hay. No vamos a entrar en detalle, no queremos confundir más el asunto, que ya suficientes términos estamos viendo en esta sesión. Se tomaron 13 muestras, perdón, no cepas, que se aislaron de sedimentos de manglar. El resultado fue que, con la técnica de los marcadores moleculares, similar a lo del gel que les acabo de explicar, se identificaron que había 10 líneas de Trichoderma asperellum, 2 líneas de Trichoderma arsianum y una línea de Trichoderma longibrachiatum. Logramos identificar con marcadores. Eso nos hizo las cosas mucho más rápidas. En este caso, este procedimiento yo creo que no es capaz de hacerlo en 2 días. Ya la conocen, ¿verdad? Nuestro técnico de todo caso, ella interviene en todos lados. Bueno, ella va a hacer la práctica con ustedes. Naile tiene las habilidades suficientes para hacer estas determinaciones y tenemos el equipamiento necesario. Lo que no sé si prende, pero lo tenemos. ¿Qué hicieron? Amplificaron secuencias. Miren que los pedacitos no son tan pequeñitos como que muero que les mostré antes, sino de 500 pares de bases. Los marcadores que se utilizaron fueron el ITS-1 y el ITS-4. Se aplicó bioinformática y configuraron una cosa que se llama un árbol filogenético para identificar los aislados. Aquí está. Este es el árbol filogenético que tiene unas agrupaciones. Recuerden que les dije que dentro de los ganchitos de los corchetes, a mayor distancia entre los extremos de los corchetes, mayor distancia genética hay entre ellos. Como podemos ver aquí hay 3 grupos. Yo les mencioné que se había identificado 3 especies. ¿Qué se utilizó? Se utilizaron unos referenciales, o sea, tricodermas conocidos. Entonces pusieron muestras de tricodermas conocidos, se pusieron las muestras problema y las muestras problema aparecieron agrupadas. Las 2 de tricodermas problema, que son estas 2, aparecieron agrupadas con todos los otros tricodermas arsianos. Les puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tricodermas que yo sabía que eran arsianos. Les apliqué el marcador y dieron arsianos. Y junto con ellos aparecieron 2 que yo no sabía qué cosa eran y se agruparon con ellos. Entonces, si anda con los arsianos, son arsianos. Como decía la viejita, si anda con malandro, si anda con malandro es malandro, bueno, si anda con arsiano es arsiano. Están agrupados con el grupo de los arsianos. Luego se pusieron las de, lo que pasa es que no leo bien, Asperillum creo que es. Las de Asperillum pusieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muestras de Asperillum junto con las muestras de 10 muestras problema que tenían y agruparon perfectamente, entonces se clasifica como Asperillum. Y igual sucedió con el Longibrachiatum, que había una sola muestra y se colocaron otra cantidad de identidad conocida y corrieron e identificaron correctamente. Entonces de esa manera podemos nosotros identificar microorganismos utilizando las herramientas de marcadores moleculares. De hecho, en la actualidad, cuando se quiere certificar semilla sana, necesitamos hacer la prueba para que el INSAI nos dé la autorización y nos considere que la semilla está sana. Y cuando se quiere declarar una enfermedad, si no se hizo esto fue lo que hicieron en IBIC para hacer la declaratoria de la presencia de la raza 4 de Fusarium. Se tiene que hacer un dendrograma con una identificación positiva comparando con unos positivos verdaderos que se conocen con toda certeza, y entonces así se identifica. Aquí está el listado de los materiales que utilizaron, la muestra problema y los lugares de donde consiguieron las muestras. Unas pidieron de Estados Unidos, otras pidieron del Reino Unido, de la India, las muestras positivas para hacer las comparaciones. Ok. Seguimos con cuando se va a aplicar mejoramiento genético en cultivo para tratar alguna característica referente a microorganismos patogénicos o enfermedades.
Y vamos a las técnicas. Describimos la más complicada, que es la de transformación genética. La transformación genética, la mutagénesis y la mejora genética asistida por marcadores son las tres técnicas que se utilizan. Sin embargo, vamos a explicar solamente transformación genética. Transformación genética, el término correcto es tecnología de ADN recombinante o ingeniería genética. Busca combinar secuencias de ADN de diferentes organismos con el propósito de hacer que un gen que produzca una característica de interés se exprese en un organismo de donde esa característica no es original. Puedo poner, ese fue mi caso de mi tesis doctoral. Yo logré mezclar genes de medusa, genes de virus, genes de un hongo, genes de planta, colocarlos todos en una unidad de replicación, insertárselos a una planta y hacer que la planta expresara esos genes. Expresó los genes de medusa, los genes de virus y los genes de bacteria, me los expresó y realizó las cosas que no le correspondía hacer a ella como planta, lo hizo. Eso se hace realizando combinaciones. Esa planta no, por supuesto, no tiene naturaleza, es una planta ornamental y no tiene ningún uso, era solamente un ejercicio de aprendizaje. ¿Para qué sirve eso? Para insertar o alterar una característica o unos pocos genes sin modificar el resto. Porque el problema está en que cuando nosotros hacemos cruzamientos, si nosotros tenemos un tomate como nuestro tomate Solanum pinelifolio, o sea, el tomatico surrero, chiquitico, de sabor muy fuerte, muy poco productivo, pero resistente a todo. Y lo cruzamos con un tomate de una variedad buena. Y lo cruzamos los dos. Puede ser que adquiramos las características de resistencia, pero también se va a poner chiquito y también va a dejar de producir mucho. O sea, cuando nosotros hacemos cruzamiento, no solamente se transfieren las características benéficas que nos interesan, sino todas, las benéficas, las indiferentes y las perjudiciales. Cuando nosotros hacemos transformación genética, solamente podemos agarrar la característica beneficiosa que queremos y se la podemos insertar al otro organismo. Entonces, permite que ahorrar tiempo y trabajo para realizar nuestro cruzamiento. Se puede hacer imposible que extraer genes muy diferentes a un organismo, por ejemplo, traernos genes de virus. Una de las estrategias más comunes, por allí vamos a ver el ejemplo, de superar el problema de virosis en algunos cultivos es insertar la secuencia del virus a la planta. La planta, si tiene la secuencia del virus, suele adquirir resistencia a ese virus. Por mecanismos que no podemos explicar porque no hay tiempo. Entonces podemos incorporar genes no disponibles al acervo genético de especies objeto de mejoramiento. El empleo comercial de esta técnica depende de la aceptación por parte del público. Básicamente eso. Tiene mucho empleo comercial en industria, tiene mucho empleo comercial en farmacología y tiene muy poco empleo comercial en agricultura porque el público es diferente y tiene diferente aceptación. Sin embargo, eso está cambiando porque ha sucedido algo que vino a radicalmente modificar. El método con el que yo trabajé, el método tradicional, deja huellas. Si yo quiero insertar una resistencia a un virus, simultáneamente tengo que insertar una resistencia a un antibiótico para poder identificar la planta que transformé de las que no transformé. Entonces queda una huella. Y eso es lo que llamamos un organismo modificado genéticamente o un transgénico, que es el que le genera que los gente de Greenpeace hagan las manifestaciones, que quemen cosas, todos esos problemas. Ahora surgió una nueva técnica que se llama CRISPR-Cas9. La CRISPR-Cas9 hace lo mismo, pero no deja huellas. Nosotros podemos modificar el ADN sin que deje huellas. Y podemos hacerlo haciendo cosas extrafalarias. Yo le puedo meter el gen de medusa de mi tesis a una planta y por supuesto que me va a descubrir que se lo metí, porque si aparece un gen de medusa en una planta, pues alguien hizo una cosa rara. Pero yo puedo meterme en la planta y modificar sus genes del etileno,
y alterar alguna enzima del etileno y hacer que la planta sea menos sensible al etileno. Pero lo hice en su gen, de tal forma que yo no le inserté nada. O sea que hice lo mismo que cortar y pegar de la computadora, hice una edición, y eso se llama edición génica, y esa técnica es indetectable. Entonces todas las normas, todas las técnicas y todos los sufrimientos que se generaron con los transgénicos para no consumirlos, ahora son imposibles de aplicar con los modificados genéticamente por vía de edición, porque es indetectable. Y ya están las variedades andando por ahí y van a llegar y no podemos sacar. Si hace algo muy raro podemos sospecharlo, pero si no hace algo raro no existe forma. Pues nos dicen, mira, esta es una lechosa que dura más, o mira, esta es una fresa que se agua menos, porque la ataca menos la bacteria, pero no existe forma de demostrar si ocurrió por mejoramiento genético convencional o si ocurrió por edición génica. Entonces, estos son autorizaciones de 2004, lo primero, esto sí fue transformación genética. ¿Y qué permitió esa transformación genética? Nos permitió llegar a estas cosas que son de utilidad y que ya se cultivan. Tenemos Anthurium andreanum, es la cala, que llamamos cala, esa flor ornamental que en floricultura, como la gente no se la come, es fácil concederle un permiso. Nadie va a decir que se le va a transferir el gen porque eso se utiliza para arreglos florales, no para comerse. Entonces, al Anthurium andreanum se le insertó algo muy importante, una resistencia a Xanthomonas campestris bifidobacter, que es una bacteria que hace desastres en ese cultivo, que genera problemas y que de hecho hay plantaciones en Venezuela que salieron de juego y plantaciones en Hawái por el ataque de esa bacteria. El tipo de gente que insertaron son estas dos. Esta atacina, por cierto, ¿no les parece conocido un género de un insecto? Atacete, el bachaco. Bueno, esto lo hizo la Universidad de Hawái en el remoto 1999. Un cultivo ya establecido. Y así hay otros, una orquídea, dendrobium, también para Erwinia, una bacteria, y para Phytophthora botryti, que son hongos. También la Universidad de Hawái es la perpetradora del asunto. Para Pelargonium, geranio, novio, Pelargonium, también una resistencia a botritis de algunas bacterias, lo hizo la Universidad de Stanford, perdón, la empresa Stanford, sí, Scientific. Y para Petunia, esta empresa también generó esta resistencia a bacterias y a hongos. Entonces, eso existe ya desde hace mucho tiempo, y miren, uno de los campos donde más énfasis se ha hecho es en la fitopatología, porque existen enfermedades muy difíciles de controlar. Por ejemplo, el caso del anturio. El anturio es una planta de que crece en sustrato con alta humedad, donde crece la bacteria también, y eso ha generado problemas, y la erradicación de esa bacteria es casi imposible. Incluso in vitro hemos tratado de hacerlo y no hemos. Nosotros lo tratamos en laboratorio y nos dimos por vencidos, autoclavamos las plantas porque era una tarea titánica erradicar esa bacteria. Se logró por vía genética. Un ejemplo de la actualidad, tan de la actualidad que esto fue de ayer. Esta es la base de datos de aprobación de utilización de organismos genéticamente modificados a nivel mundial, y aquí está el código. ¿Y qué es lo modificado? Una cosa que sí se come, papa. ¿Dónde ocurrió? En Argentina. Esta empresa que está allí, Tecnoplant de Argentina, registró y logró permiso para realizar al menos ensayos de campo de una papa. ¿Y cómo lo hizo? Hizo una transformación tradicional por agrobacterium. ¿Y qué le confirió? Le confirió resistencia a una enfermedad viral. ¿Cuál virus? El virus Y de la papa. Y es una variedad que tiene resistencia al virus Y de la papa por medio de transformación genética. Esa es una herramienta que existe. ¿Que es mala o que es buena? Mire, eso es tan malo o tan bueno como un fósforo. Usted con un fósforo prende y hace la cena y es bueno. Enciende una vela y es bueno. O enciende una montaña y destruye unas especies protegidas y es malo. O enciende un centro comercial y es malo. Y entonces lo bueno o lo malo no es el fósforo, sino la mano del que lo estaba
usando y la intención con lo que lo use. La transformación genética, como todas las cosas, puede ser buena, puede ser mala, depende del que lo use y depende de las regulaciones del país que proteja o no proteja los posibles riesgos que se generen, que si tiene riesgo y si también tiene beneficio. Vamos a cortar aquí otra vez.